Hola, ¿qué tal amigos y seguidores del Informador? Estamos en una nueva edición de la 4T y la refundación en 21 minutos y le agradezco mucho a mis compañeros Diego Petersen y Evelyn Olvera que me acompañen para analizar el tema del día. Vamos a comentar el segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que yo llamo una mañanera constitucional, es decir, porque esto sí lo obliga a la Constitución, pero en mi opinión repite todo el discurso que hemos venido escuchando a lo largo de la pandemia en cada una de las mañaneras. Vamos a analizar los rubros de corrupción, salud, programas sociales, infraestructura, seguridad, economía. Les agradezco mucho a Evelyn y a Diego que me acompañen. ¿Cómo están? Hola, Hola, buen gracias. día. Oigan, pues a ver, vamos a empezar. ¿Ven algo distinto, destacable en el planteamiento del presidente esta mañana a lo que ya ha venido machacando a lo largo de las mañaneras durante la pandemia? Si quieres comenzamos, Evelyn. ¿Tú qué ves distinto o qué destacas de este mensaje? Claro, bueno, pues en medio de las dos crisis, tanto la sanitaria como la económica, dentro de su discurso del segundo informe de gobierno, el presidente en realidad no hace ninguna autocrítica. Lo único que reconoce es que aumentaron los homicidios dolosos y las extorsiones, creo que en realidad porque no tenía de otra. Dice que se han perdido más de 1 millón de empleos, también es algo que reconoce. Y sin embargo, dice que ya se han recuperado más de 95,000 en lo que va de este mes. No sacó el tema de Lozoya, solo dice que los conservadores están enojados porque está acabando con la corrupción y se les quitaron los privilegios. Dice que en su gobierno no va a haber otro García Luna y sin embargo no abundó mucho en el tema de la pandemia, que es algo que a la gente le interesa mucho. Solamente dijo que se crearon los primeros ventiladores, se tiene el acuerdo con AstraZeneca y de ahí no hay mucho más de lo que comentó. Dice que el fiscal general y el ministro Arturo Saldívar destacan por su autonomía. Bueno, ahí yo quisiera mencionar con respecto al fiscal, pues recordemos que él mismo es el que le pidió al fiscal que revelara todo el expediente del caso Lozoya. Entonces, yo no veo mucha autonomía ahí. Y bueno, pues en el tema ecológico siempre está olvidado, ¿no? Nada más mencionó, por ejemplo, la plantación de árboles en su administración. Sí, porque al final creo que los cambios más sustantivos en el área de medio ambiente han sido en la titularidad de la Secretaría. Creo que son los únicos cambios tangibles del presidente con la salida ahorita de Víctor Toledo. Gracias, Evelyn. ¿Tú qué destacas del mensaje presidencial, Diego? Sé que tú eres un escéptico de estos rituales o estas liturgias ya desgastadas. Sí, a ver, es que justamente creo que es una liturgia desgastada. Ya no, la obligación constitucional es dar un informe al pueblo de México sobre la situación que guarda la administración pública. Y ya eso está totalmente olvidado, es decir, ya nunca vamos a escuchar un informe, quizás nunca lo escuchamos realmente, ¿no? Es decir, antes eran peroratas eternas llenas de datos, pero había que estar atento a los datos porque ni siquiera había forma de acceder a ellos en otro momento. Hoy, en que tenemos datos todos los días y tenemos además mañaneras todos los días, la verdad es que el informe es una mañanera larga sin las interrupciones de Lord Molécula, ¿no? Ni sus ojitos viendo el presidente, pero de ahí en más es un discurso más, no tiene nada de interesante, salvo quizá que yo nunca había visto en un informe de gobierno estas frases, digamos, o estas palabras como la arrogancia de la libertad, que les dijo a el ministro del presidente de la Corte y al fiscal general por no haber asistido, los llamó arrogantes, llamarle pseudoecologistas a quienes están en desacuerdo con su gobierno. Es decir, yo nunca había visto que usara el informe para, digamos, criticar a los enemigos, para hablar mal de los otros. Normalmente sí era el botafumeiro del presidente diciendo lo bien que íbamos. En eso no hemos cambiado
absolutamente nada. Y también creo que valdrá la pena más adelante checar algunos de los datos que está dando el presidente. Sobre ese punto, justamente me llamó la atención, no sé si el dato era nuevo, pero dice que se están ahorrando 560,000 millones de pesos solamente gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción. ¿Qué opinión tienes, Evelyn, sobre la estrategia de combate a la corrupción de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es más un combate simbólico, mediático, o tiene más trasfondo y sí se están persiguiendo verdaderamente los delitos vinculados a la corrupción y no solamente, quizá, como han planteado algunos, es en el ámbito mediático? Claro, sí, yo también creo que es más un discurso mediático y en realidad no hay acciones de fondo, no hay como tal un sistema integral para combatir la corrupción. Por ejemplo, no hay acciones concisas en tema de compras públicas, digitalización de trámites y expedientes, algunas otras acciones de transparencia. Creo que más bien se está enfocando en el tema de los peces gordos, ¿no? El tema de Lozoya, el tema de Rosario Robles, pero no como tal una estrategia integral de fondo. Oye, Diego, ¿y tú cómo ves? Es el presidente que más ha combatido a la corrupción. Ayer dijo, mi primera frase estará dedicada a el eje de mi gobierno, que es el combate a la corrupción. Sí, a ver, yo creo que también ante un año de pésimos resultados, muy explicable por la cuestión de la pandemia, pero es muy criticable, muy cuestionable el manejo de salud que se ha hecho con la pandemia, y además aprovechando, digamos, que el propio López-Gatell le puso nombre a los 60,000 muertos, dijo que era escenario catastrófico, pues le puso en bandeja, digamos, a sus opositores para decir que es una catástrofe el manejo de la pandemia, independientemente, digamos, de si es cierto o no. Segundo, en materia económica también, digamos, el secretario de Hacienda dice, esto es la peor crisis desde el 32 y el presidente no tiene mucho que decir. Entonces se enfocó a la corrupción porque es donde él cree que está dando resultados. Uno, yo creo que es muy importante decir que esa cifra de los 500,000 millones que se ha ahorrado, no hay manera, ¿no? Es decir, no hay manera de comprobarla, es otra de las cifras que él se inventa, y si la pides por transparencia te va a decir que no hay sustento para esa cifra. Es decir, eso es lo que él dijo en la campaña que iba a hacer y lo está reiterando sin ningún soporte, digamos. Entonces, es simplemente retórica. Y además el combate a la corrupción, con lo de los videos de su hermano, hay que ver, quedó muy cuestionado el combate. Entonces, lo que ha hecho es aventar esta lógica de persecución, y la volvió a decir a los expresidentes: si el pueblo quiere, los vamos a enjuiciar, yo no soy nadie, yo no soy vengativo. Pero además, no se requiere, primero, una consulta popular real no se puede hacer por una cuestión de justicia, es decir, la Corte tendrá que rechazar esa medida. Lo que va a hacer el presidente es decir, bueno, el pueblo lo quiere, la Corte no se puede hacer a través del INE porque la Corte lo va a rechazar simplemente por improcedente, y lo que va a hacer es que va a ser un juicio en la plaza. Vamos a acabar viendo una especie de juicio quizás en el Zócalo o similar. Entonces, no hay un combate real a la corrupción en ese sentido, hay un buen discurso anticorrupción, pero yo ni veo que se haya acabado la corrupción en el robo de medicinas en los hospitales públicos, en lo que tiene que ver con el combate a la inseguridad, etcétera. Simplemente él se ve a sí mismo como alguien impoluto, ¿sí? Independiente, que es capaz de que lo que hace su hermano para su campaña no lo manche, ¿no? Y entonces, por eso él tiene ese discurso anticorrupción. Oye, ¿tú coincides, Evelyn, con que esta idea de que el discurso contra la corrupción encubre en realidad otros problemas de fondo criticables de la gestión presidencial? Y de ser así, pues, ¿qué otros problemas son los que a lo mejor no ha hecho o no se mostraron en el informe y que quizá pudo ser más autocrítico el presidente en ese sentido? ¿Qué otros aspectos quedaron fuera, en tu opinión?
Claro, sí, a ver, yo primero mencionar que también creo que esto a lo que él llama austeridad y que está dirigido, según él, como una estrategia anticorrupción, pues sí es más bien de ahorro para enfocarlo a sus obras principales, ¿no? Sabemos el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería Las Dos Bocas, que además son proyectos que, dicen expertos, traerán consecuencias para la crisis económica del próximo año, porque se empecina en invertirles dinero que no van a traer liquidez de forma rápida, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita el tema principal para muchos mexicanos es la economía. Parte de lo que no se quiere reconocer por parte del presidente es que no destina apoyos para mejorar la economía, para los empresarios. Incluso se dijo orgulloso de no destinar recursos a temas inmorales. Yo pienso que se Rescate refería. elitista, él dice, ¿va? ¿Mande? Rescate elitista de empresas, dice. Exacto, dice que no, que la gente está enojada porque no hizo un rescate elitista, sino que más bien se fue con los grupos más necesitados. Sin embargo, lo que dicen los expertos es que su peor error es que no previó la caída en la recaudación fiscal que traería la falta de apoyos económicos. Entonces, yo creo que eso va a traer afectaciones al presupuesto de egresos del próximo año. Y que lo dice también Arturo Herrera, ciertamente, dice, el gran problema el próximo año es que se acabaron los guardaditos y aparte vamos a recaudar menos porque la economía va a seguir lenta. ¿Tú cómo ves este tema de la economía, Diego? Y los apoyos sociales, o dice, pues estamos atendiendo a la base de la pirámide y en ese sentido es una política que incluso él presume debería patentarse e imitarse en otros países. No, bueno, a ver, él tiene una imagen de sí mismo impresionante, ¿no? Es decir, y lo dijo, no es por arrogante, pero tenemos al mejor gobierno en el peor momento, ¿no? Es decir, hay ya una arrogancia en las frases del presidente que es otro tema. Todos los presidentes pierden piso, todos los presidentes empiezan a creerse que son casta divina hasta que la realidad los pone en paz, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que hay una gran confusión en el presidente. Y no sé si es confusión o simplemente no quiera verlo en el manejo de la economía. El problema de no haber hecho estos apoyos a la economía no es si rescataste empresas o no, si es fifí o no es fifí, sino que de lo que se trataba, y ya no se logró, era de dar apoyos para no romper la cadena productiva. Entre más apoyos hubiera habido ahí, más rápido hubiera sido la recuperación. O sea, esta famosa recuperación en B que quiere el presidente no va a ser, y ya lo dijo el propio secretario de Hacienda, porque no va a haber una recuperación rápida de la economía porque la economía está rota. Y claro, está rota porque no hubo ese, digamos, incentivo adecuado en el lugar adecuado. Pensar que es solo con programas sociales, y también está por verse, es decir, la salida de María Luisa Albores a ecología, de lo cual no sabe absolutamente nada, y que deje la Secretaría de Bienestar, que es el movimiento que vimos ayer, tiene que ver con el fracaso de muchísimos programas sociales. Es decir, está aprovechando la coyuntura de la salida en Semarnat de Víctor Toledo, que ya corrió a Víctor Toledo de Semarnat, para mover ahí a María Luisa Albores, no correrla y poner a alguien que maneje los programas sociales. Vamos a ver quién queda ahí. Yo creo que ese nombramiento es clave porque además tiene mucho sentido electoral a quien ponga ahí, si pone a Gabriel García o si pone a Tolini, que renunció ayer al IMSS, por ahí puede venir la jugada, ¿no? Pero claro, lo que hay que ver es, digamos, realmente cuál es el verdadero estado de los programas sociales, porque no hay manera de evaluarlos. Desde el momento en que no tienen reglas de operación, tampoco hay manera de evaluar los programas sociales. Y que claro, el Coneval también ya ha señalado deficiencias en los alcances, en los objetivos y en la cobertura de los propios programas sociales, y lo ha hecho con estudios y análisis muy puntuales. En otro tema, antes de ya ir perfilando el cierre, pero me parece también importante, que es la seguridad.
Me llama la atención que el presidente reconoce que hay un alza en los homicidios dolosos, ya no repite el discurso de su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en donde dice hay una contención de los homicidios, sino que reconoce un alza. También en el tema de la extorsión y acepta, o más bien señala y asegura que disminuyeron los feminicidios y los robos y otros. ¿Tú cómo evalúas a 2 años la gestión del presidente en esa materia, Evelyn? Sí, bueno, creo que no tenía de otra más que aceptar que los homicidios dolosos aceptaron. Ahí me llamó la atención que dice que los feminicidios han bajado. Los feminicidios no bajaron, digo, no subieron mucho, pero han tenido un crecimiento de alrededor de 5%. Entonces, esos datos pues no coinciden, tenemos otros datos. También dice que no ha habido masacres en su gobierno, cuando también sabemos que eso no es cierto, simplemente está el caso Levarón, entre otros, Claro. está también aquel que fue la matanza en un centro de rehabilitación y La otros que Celaya, sí. han ido sucediendo. Entonces simplemente dice, no ha habido masacres, lo que no es cierto. Eh, También el tema de la Guardia Nacional, los expertos insisten pues en que ha sido solamente una guardia militar disfrazada de una organización civil, que no es así, y además también la opacidad con la que se maneja, ¿no? De hecho, hoy lo único que menciona en el informe es el número de elementos que conforman la Guardia Nacional y el número de cuarteles. No destaca ninguna acción de algo que haya hecho distinto a la Guardia Nacional. El experto en seguridad nacional, Alejandro Ope, ha mencionado pues que tan es así que la Guardia Nacional podría deshacerse de un día para otro y en realidad no habría gran repercusión, solamente se vuelven a acomodar los elementos y no habría gran cambio. Entonces yo es lo que destaco en este tema. Claro. ¿Coincides, Diego? ¿Es en donde más nos queda de ver a Andrés Manuel? Sí, yo creo que, a ver, por un lado, la conformación de la Guardia Nacional ha sido un fracaso. Es decir, a estas alturas del partido no hay civiles que se hayan vinculado a la Guardia Nacional. Tenemos a puros militares uniformados con un gafete, porque además van de militares, se ponen un gafete que dice GN y eso los hace Guardia Nacional. Y lo que quedó de la Policía Federal, que fue desmantelada por todos los problemas de corrupción que tenía, es decir, había ahí un contexto de corrupción, pero otra vez al presidente le gusta más dinamitar instituciones que corregir instituciones, ¿no? Entonces, el problema en seguridad es que ya a 20 meses de gobierno no hay resultado alguno, es decir, la pacificación famosa del país, de la que habla en el spot, pues no se ve, si el país sigue cuando no es un estado es otro y van cambiando exactamente igual que lo que pasó con Peña Nieto, lo que pasó con Calderón. Es decir, en ese sentido no tenemos una sola mejora. El problema es que hay un compromiso y hay una promesa que yo creo que se le va a revertir muy fuerte al presidente. Es decir, el hilo más delgado, además de la economía, sin duda va a ser la parte de seguridad y es lo que más le va a cobrar en su momento la gente a la gestión de López Obrador. Bueno, interesante. Y ya para ir perfilando ahora sí el cierre, nos quedan algunos minutos. El tema de la popularidad o la aceptación del presidente, esta encuesta de encuestas Oráculos, dice que Andrés Manuel llega a este segundo informe con un 57% de aprobación. Me llama la atención que, por ejemplo, en segundo lugar de aprobación, de los anteriores presidentes, en su segundo informe, por ejemplo, si Andrés Manuel tiene 57%, Felipe Calderón tenía 62% de aprobación, Vicente Fox tenía 57%, Peña tenía 46%. A ver, ¿en qué momento llega Andrés Manuel López Obrador? ¿Es un presidente popular con un respaldo amplio o es un presidente que va en descenso, como todos, con respecto a la aceptación y el desencanto que podría tener la gente, los votantes, con su gestión? Tu comentario, Evelyn, si quieres comenzamos. Sí, bueno, yo estaba segura que el tema de Emilio Lozoya le iba a beneficiar
a su partido mucho en las siguientes elecciones intermedias. Sin embargo, luego también se da lo del video de su hermano, Pío López Obrador, recibiendo recursos para financiar las campañas del presidente para 2018. Y ahí entonces ya yo digo que podría también esto traerle más afectaciones todavía para el siguiente periodo electoral. Creo que sigue llegando a las personas que más ha apoyado, digamos, las personas más necesitadas, creo que seguirán contando con su apoyo. Otro tema que creo que le afectó en su imagen es el rehusarse a usar el cubrebocas. Creo que esto también podría tener repercusiones y bueno, recordar que ahorita pensé en eso, ni una mención hizo a los más de 64,000 fallecidos por el coronavirus en su informe. Buen punto, ¿eh? Diego. A ver, el tema de las encuestas siempre es un tema, digamos, polémico y complicado. El gran mito de que López Obrador es el presidente más popular de México y que, digamos, que es imbatible, lo ha creado él mismo y de hecho hay un spot donde dice que tiene 70% de aprobación. 70% tenía en el informe pasado, o sea, el año pasado. Hoy, como bien dices, el promedio de oráculos es 57, hay una encuesta ayer la de 56, otra en 60, en fin. Pero la encuesta que quieras, todas las que maneja ahí oráculos en su encuesta de encuestas, de un año para acá ha tenido una caída entre 12 y 15 puntos, depende de la encuesta que veas. Y eso habla de que fue un año complicado para López Obrador, básicamente la pandemia. También si vemos el tracking poll de Roy Campos, que es quizás el que lleva el pulso más, digamos, más fino, porque es todos los días, lleva, a partir de que salió el caso Lozoya, ha ido creciendo. Es decir, tuvo muy malo arranque de año, y cuando viene la pandemia peor, quizás abril, mayo fueron sus peores meses, pero junio, julio, agosto empezó ya a repuntar, sobre todo agosto y la mitad de julio se ve claramente un pequeño repunte. ¿Para qué sirve la popularidad? Sirve para tomar decisiones, es decir, para que tenga todavía fuerza para impulsar los cambios que quiere impulsar. Y lo que debe tener en cuenta es que ya está más cerca de mitad y mitad de aprobación, mitad de desaprobación, que lo que estaba el año pasado. Entonces ya no es el presidente imbatible. Hay que recordar también que Calderón empieza muy abajo y tiene una subida, llega a su mejor momento hasta el segundo informe, pero a partir de ahí Calderón empieza una caída también importante. Fox al revés, empieza muy alto, igual que López Obrador, y ya tiene una caída hacia el segundo informe. Entonces, yo creo que hay que comparar, digamos, en términos de encuestas, lo más parecido a lo que le está pasando a AMLO, a López Obrador, es lo que le pasó a Fox. Son dos presidentes que llegaron con mucha expectativa, mucha popularidad, y el que está arriba solo puede caer. Y como decía Serrat, bienaventurado el que está en el fondo del pozo, porque solo le queda ir para arriba. Si ves cómo empezó Zedillo, ¿sí? Zedillo empezó muy abajo y terminó muy arriba, ¿no? Es decir, yo creo que ningún presidente, bueno, ninguno ha terminado tan bien como terminó Zedillo y ninguno empezó tan abajo. Entonces, esto de las encuestas hay que, digamos, cada presidente tiene su momento. El haber llegado con la fuerza que llegó López Obrador, pues hace que sea natural la caída, ¿no? Y más con los problemas que está pasando el país. La pregunta es cómo va a llegar a la elección, porque es el momento clave, porque sí va a influir muchísimo la popularidad del presidente en cómo se vote en la elección del 2021. Claro, y ese es prácticamente el tema de aquí en adelante. La elección de 2021, el 7 de septiembre, comienza el proceso electoral a nivel federal y de allí se desencadenan el resto de procesos a nivel local. Bueno, pues Evelyn Olvera, Diego Petersen, muchas gracias por haberme acompañado. Creo que son puntos de vista interesantes. En el tema de corrupción, hago un breve resumen. No hay indicadores claros para poder sostener esos ahorros por el combate a la corrupción. Creo que es debatible el hecho de que solamente se hagan transferencias con programas sociales digamos, a la base de la pirámide que él llama.
tiene que haber, y se ha hablado de la necesidad de impulso y apoyos también a las empresas, al sector productivo, y el seguridad, desde luego, la Guardia Nacional no ha dado los resultados que se esperaban y que prometió Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, aquí está este pequeño contrainforme de la 4T y la refundación en 21 minutos. Les agradezco a ambos por haber participado y les deseo un excelente día. Gracias. Gracias. Igualmente. Nos vemos la próxima semana.